Ya estamos en la entrevista del trasnoche, porque se acerca el fin de semestre y con ello aumenta la presión de los estudiantes para obtener buenos resultados en los exámenes. Una de las carreras más demandadas en los últimos años, y sin duda, ustedes que lo estudian o que han estado pendientes de las diferentes carreras, es kinesiología, una profesión que este año cumplió 100 años en nuestro país. Vamos a conversar sobre este tema, sobre cómo poder ayudarles a ustedes que están preparándose en esta época de exámenes, de última etapa del semestre, y estamos con el director de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Bernardo Higgins, Jaime Ocaranza, que nos va a dar datos, a ayudar, a conversar junto a ustedes de esta carrera, de este tema. ¿Cómo estás, Jaime? Gracias por estar aquí en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación, encantado de saludarte y acompañar a la gente que nos está observando por la pantalla. A esta hora, ¿cierto? Sí, tarde. Jaime, a esta hora son muchos los que están atentos, están revisando lo último, están con inquietud. Hay diferentes puntos de vista respecto a la kinesiología, los que estudian, los que no. Y de alguna forma a mí me gustaría saber, desde tu punto de vista, cómo se está planteando la kinesiología hoy, a propósito de cómo se está impartiendo la carrera. Una carrera que está dentro de la más requerida, que en un momento estuvo súper de moda, que se asocia a los deportistas, que se asocia a los futbolistas, pero que en definitiva es una carrera bien especial, podríamos decir, sobre todo, por ejemplo, en tu acercamiento inicial a esta carrera, ¿no? Ok. Me hiciste como 3 preguntas. Vamos a tratar de ir por orden. Hoy día o en esta semana, muchos alumnos de distintos años deben estar durmiendo poco, deben estar ahí tomándose un café cargado porque estamos en etapa de exámenes. Así que a todos ellos, si están mirando, si están observando, un saludo a la distancia y ojalá que se concentren. Y para todos aquellos que están en tercero, cuarto, medio, aquí va la segunda pregunta, y que quieren estudiar kinesiología, bueno, ¿por qué kinesiología? Y estamos en un año súper complejo porque cumplimos 100 años de desarrollo de la carrera en Chile. Partimos desde la educación física en la Universidad de Chile y estamos celebrando un poco la generación de la kinesiología desde el gabinete de educación física hacia la salud física o terapia física que se llamaba antes. Y en ese sentido, en los últimos 50 años, diría yo, hemos tenido un crecimiento muy, muy importante en Chile. Mucho tiene que ver con el hecho de que nos hicimos muy conocidos por el ámbito neurológico inicialmente, muy ligado al IRI, al inicial Instituto de la Teletón, que la gente lo conoce como Teletón, se llama IRI, antes Instituto de Rehabilitación Infantil, por ahí por la década del 50. Antes que fuera Teletón. Antes que fuera Teletón se llamaba IRI y nació por secuelas de poliomielitis que arrasó en la década del 50 en Chile. A partir de la neurología empezamos a tener una serie de vinculaciones con el movimiento normal, el control del movimiento, y nos fuimos al área deportiva porque nacimos del deporte de la educación física, y junto con el deporte y la neurología viene el tema de la traumatología, que es la rehabilitación de lesiones deportivas, musculoesqueléticas, fracturas, E15, y ese es un poco como el origen. Por ahí por los 80 hubo un estancamiento y muchos kinesiólogos chilenos se fueron a otros países como apoyo para fundamentar nuestras estrategias, nuestras herramientas de rehabilitación. Muchos colegas se fueron a Estados Unidos, a Australia, a Europa. Aprender técnicas, Primero, a especializarse. Yo creo que una mezcla. Por un lado se fueron a la especialización y por otro lado, mientras los europeos hacían o validaban su estrategia, necesitaban a alguien que viera a los pacientes. Claro. Entonces se dio esa posibilidad. Y ahora estamos en una época de un paradigma súper entretenido, en donde necesitamos volcar nuestro conocimiento hacia la gente. Yo creo que, y esto es una opinión súper personal como kinesiólogo, y también como director de la Bernardo Higgins, que estamos trabajando no en el 60% de la gente, o sea, no en el 40% de la gente que sabemos que está lesionada. Por ejemplo, tú sufriste un E15, sufriste alguna lesión, y tú sabes que tiene una enfermedad. Pero hay un 60% de la población que o no sabe que tiene factor de riesgo de enfermedad, o lo tiene ahí silente, callado, sin saber, y con la prevención se podrían mejorar un montón de indicadores de salud pública en Chile. Por ejemplo, ayer en la tercera salió que el 35% de las consultas de urgencia en los hospitales públicos eran de intensidad, que estaban categorizados como leve o moderado. Es decir, no había se podía resolver en consultorio, se podía resolver en CEFAM, pero la gente va a la urgencia. Si hay una mejor educación, si la gente sabe descubrir síntomas y signos, podría perfectamente decir, no, la verdad es que esto lo puedo manejar en USAPU, lo puedo manejar
en un CEFAM, no tengo que ir a tochar a los Claro. hospitales que están atochados Eso pasa por defecto. en muchas de las enfermedades de hipertensión. Pero lógico, si nosotros estamos viviendo el boom de las enfermedades crónicas, no transmisibles, estamos viendo el boom de la obesidad infantil, somos campeones mundiales en obesidad infantil, tenemos muchas personas que desgraciadamente fallecen por accidentes de tránsito, y eso tiene que ver con el consumo de alcohol y el manejo inadecuado. Yo creo que esta ley que salió este año de tolerancia cero es potente en ese sentido, en que usted hace un cargo, o sea, a ver, si voy a tomar, de verdad paso las llaves, y no porque me lo diga una publicidad, sino que porque hay detrás una obligación y un mayor control. Entonces, eso de que lo tiene que hacer el Estado por fiscalización, nosotros profesionales de la salud, kinesiólogos u otros profesionales, lo debiésemos hacer dentro de nuestra mirada preventiva de salud. Entonces, hay que preocuparse de las personas con prevención secundaria, o sea, que tuviste una enfermedad, como te decía al principio, y hay que recuperarlo. Y esa es la historia eterna de la quine de los últimos 80 años. Pero nosotros tenemos que empezar a buscar un espacio compartido en donde damos respuesta y solución a esa otra mirada del Chile. Es tema social también. Y tiene que ver con un modelo biopsicosocial que está en la Organización Mundial de la Salud, en la Panamericana de Salud, desde principios del siglo, del 2000, 99, 2000, en donde nos dicen, no miremos el vaso medio vacío de la gente de lo que te falta. Siempre nosotros miramos como en negativo, no sé si te has dado cuenta. Sí. Y la idea es mirar en positivo. ¿Qué es lo que tengo? Chuta, ya, tengo una lesión, mirando de repente al Kevin Silva, un chiquillo extraordinario, que sufrió una doble amputación. Veamos ese caso en particular a propósito de... Interesante. Silva es súper reciente, motiva además, ligando con lo que estabas planteando, los cambios en la ley de alcohol, la ley de tolerancia cero. ¿Cuál es el trabajo integral que tiene que hacer un kinesiólogo? A propósito de que, claro, hay un tema físico, que es como el alma mater. Exacto, pero hay un trabajo integral que básicamente tiene que ver con lo anímico, con cómo se restablecen las confianzas, a partir de ese caso, cómo lo podemos analizar llevándolo a alguien que a lo mejor está viendo alguna materia en torno a la kinesiología o que quiere ver cómo se aterriza esta profesión ahí, en ese caso, el de Kevin Silva. Analicemos el caso de Kevin Silva, un chiquillo que por hacer deporte sufre una doble amputación. O sea, claro. Lo normal es que ese chiquillo estuviese así, lo más probable con una depresión o con una familia muy baja, y le da una vuelta de tuerca. Y con tecnología de buen nivel, porque una tecnología que está usando este chiquillo es la mejor del mundo. Yo vi los programas que estaban en Londres, con mucho apoyo psicológico, con mucho apoyo de terapeutas ocupacionales, o sea, de todo el equipo médico, a enfermeras. Nosotros somos parte de un equipo. Ya la salud, vista en forma jerárquica, aquí está el médico, aquí está otro profesional, eso ya pasó de moda, es súper difícil trabajar así, porque, por ejemplo, en este caso, necesitas tener una coordinación muy potente. Si no está esa coordinación, los tiempos de recuperación se alargan, sobre todo chiquillos jóvenes se empiezan a bajar o a desmotivar, y un poco también le pasa a los alumnos, haciendo el parangón con los chiquillos o que están estudiando en primer año de la carrera o que quieren estudiar, que al primer error o al primer fracaso, a la primera prueba, quieren abandonar. Claro. Porque de repente ven que esto está como de moda, como decías tú al principio, como que me tinca estudiar kinesiología, y el sentido de la carrera va mucho más allá, es mucho más profundo que el salir y trabajar con deportistas o trabajar con en el otro caso tipo de... que Silva, ¿cómo se trabaja a nivel kinesiológico el poder, luego de haberse imputado a las piernas, el poder restablecer, digamos, las conexiones, el que finalmente lo podamos ver caminando en estas prótesis? Hay varias fases. Primero, hay que toda esta fase aguda del trauma, en donde se trabaja con la parte de la extremidad que quedó sin lesión. El cerebro entiende que las piernas están, por lo tanto hay que llevar la sensibilidad hacia la zona que quedó distal, o sea, la parte más lejana, el extremo, el extremo del muñón. Donde termina se llama muñón, pero el extremo de la pierna. Y sobre eso se ubica una prótesis
que en este caso son mucho más livianas. Si tú comparáis las prótesis ¿Que una pierna normal? No, comparado a las prótesis de hace 20 años atrás, y eso le permite mayor estabilidad, le permite trabajar un poco más fácil, aunque el trabajo que le ha hecho, yo lo he tratado de seguir, me encantaría conocerlo, ha sido espectacular, porque hay otro mundo ahí, ¿no? Ahí me metiste con Kevin Silva, el mundo del paralímpico, ahora que estamos cerca de la Olimpiada, todo el mundo ve el tema del olimpismo, y hay muchos atletas chilenos o de otros países que van a las Olimpiadas Paralímpicas, es decir, para discapacitados, para personas que han sufrido alguna lesión, que pierden una parte del cuerpo y que son deportistas de alta competencia. Chiquillos que nadan, que andan, que juegan tenis en silla de ruedas. ¿Es necesario un seguimiento permanente? Absolutamente, tiene que estar día a encima. Día. Y la gracia del kinesiólogo, a diferencia de otras profesiones, yo lo asemejo mucho con la enfermera, en el sentido de que cuando tú tomas un paciente, por lo general lo ves todos los días o día por medio en un tiempo largo. Entonces el kinesiólogo parte siendo kinesiólogo, sigue siendo consejero, es motivador, después es un poco psicólogo, y la gente empieza a tener cariño y te empiezan a contar cosas que realmente uno no tendría por qué saber. Pero es importante estar ahí, es importante que el kinesiólogo tenga alguna base de psicología básica y aplicada. ¿La carrera se imparte? Sí, yo no conozco todas las mallas del país, pero la psicología, por lo menos una psicología general, en donde puedas entender al ser humano en su contexto, tiene que haber. Jaime, vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta, quiero que conversemos un poco también de tu motivación. ¿Cómo ingresas tú a ser kinesiólogo? Es una historia más larga, pero sí, bueno, es una historia más larga, muy interesante, por cierto, y que tiene que ver con Teletón, algo que para muchos kinesiólogos es el símbolo de el poder ayudar, el poder trabajar con personas que realmente lo necesitan en el ámbito físico. Y por ello, me gustaría que nos compartieras esa historia. No hay problema, que no llore mi madre, no sé si me está viendo, que va a llorar. Perfecto. Jaime Ocaranza está con nosotros a esta hora en la entrevista del Trasnoche. Vamos a la pausa y ya seguimos junto a ustedes. Estamos con el director de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Bernardo Higgins, de la UBO, Jaime Ocaranza. También tiene Twitter, A esta hora vamos a marcar ahí, Jaime, @JocaKine. JOCAKINE. Sí. Claro, lo vamos a mostrar de inmediato. Ahí está. Ahí sí, ese es JocaKine. ¿Y Kine por kinesiólogo? Kine por kinesiólogo. Esto y Joca porque siempre he sido Joca para todo. ¿Sí? ¿Por qué? Por Jaime Ocaranza. ¿Ya? Entonces, como Ocaranza es muy largo, todo el mundo me dice Oca. Perfecto. ¿Los alumnos no? No, los alumnos me dicen profesor con cariño, espero. ¿Sí? ¿O profe? Pobre de ahí. ¿O profe, no? Sí, profe. Jaime, ahí en tu Twitter de alguna otra forma evidencias lo que ha sido la importancia de la kinesiología en tu vida. Cuéntame un poco de cómo llega este nexo, a propósito de algún inconveniente que tuvo tu hermano. Sí. Yo siempre, a los alumnos que me conocen un poco más, les cuento que yo quería ser biólogo marino, porque crecí con Jacques Cousteau. ¿Ya? Y después, cuando vimos que eso no tenía mucha mirada o no mucho futuro, en el año 84, mi madre quedó embarazada de mi segundo hermano, que se llamaba Jesús Andrés, y nosotros vivíamos en Rengo, una ciudad que está muy cerca de Rancagua, y desgraciadamente tomó un virus, se llama citomegalovirus, y mi hermano nació con una malformación congénita, que se llama la mielodisplasia. Su columna no se desarrolló completamente y desde el ombligo hacia abajo no tenía funcionalidad. A partir de eso, nos trasladamos a Santiago y tuve que acompañar 11, 12 años a mi mamá en Teletón. El Teletón te evalúa, hacen todo un seguimiento de lo que te contaba al inicio de esta mirada transversal desde el médico, el kinesiólogo, el psicólogo. Súper integral, desde que inició Teletón. Y me tocó vivir eso, de estar en los ejercicios, de ver los aparatos, de ver lo que se hacía. El éxito de un paciente neurológico es de meses, en comparación a otras lesiones que uno sabe que las saca más o menos rápido. Y que son más de índole físico. Claro. Entonces, cuando tienes un componente estructural muy complejo, como la neurología, a mí me llamó mucho la atención todo lo que había que hacer o todo lo que hacían los tíos, que en la Teletón le llaman tíos, que son los colegas, los profesionales. Mi hermano vivió 1 año y medio, se fue en la 4ª bronconeumonía, porque además nació con malformaciones respiratorias, una serie de alteraciones por esa época en la 6ª región, que tiene los índices más altos de malformaciones congénitas en el país hace años.
Y de ahí nació. Zona minera. Zona minera. Y mucha agricultura, y en esa época se abusaba mucho de ¿cómo se llama? Del uso de estos fertilizantes, pesticidas. Y nosotros vivíamos en campo. O sea, entonces por ahí me tomó. Después supe que la doctora Antonieta Blanco, una tía a la quiero mucho, trabajaba en Teletón, y gracias a ella empezó a tener rehabilitación mi hermano. Y después yo no me desligué nunca. De hecho, mi profesor Guillermo Garrido, que me formó a mí en neurología, fue kinesiólogo de Teletón muchos años. Yo hice mi tesis de pregrado en neurología en una enfermedad que se llama distrofia muscular. No quise trabajar en la enfermedad de mi hermano porque me complicaba un poco el tema. Mejor y la idea es un poco que cuando tú entras al tema de la rehabilitación, o entras porque tienes algo muy cercano, pasa mucho con la gente con la bileporino, pasa mucho con la gente que tiene cáncer, tienes que tener una historia de vida detrás como para que realmente es pasir de moda o de, sí, yo creo que puede ser interesante, no, esto es lo que yo quiero hacer para mi vida. Y yo le digo a mi alumno, tú te ves haciendo esto en 20, en 30, en 40 años más, te van a durar las manos, vas a tener ganas de crecer, porque estudiar y ser profesional y ganar plata fácil, de repente te nubla un poquito la razón. Y si tú te echas un poquito corto, no te das cuenta que tú estás haciendo un aporte no solamente a que el niño que va al consultorio tenga mejores vías respiratorias, o que los jóvenes que tienen lesiones traumatológicas tengan una mejor postura por un accidente, o que un adulto mayor no se caiga, que es un tremendo paso. O sea, si nosotros evitamos que los adultos mayores se caigan en la calle, se caigan en su casa o tengan fragilidad, evitamos fractura. Evitar una fractura, evitas horas de pabellón. O sea, hay un montón de cosas que van asociadas a un evento que son las fracturas de cadera, en este caso, que es lo más frecuente. Entonces hay que saber observar qué es lo que puedo hacer yo dentro de mi mirada, dentro de mi posición en este mundo global. Yo no nací ni con Twitter, ni con Google, ni con nada. Nosotros éramos esclavos de lo que el profesor nos entregaba, y de repente ahora lo que hay que frenar tanta información, tanta vorágine de cosas, que el alumno quiere saberlo todo, y al final de repente el 20%, el 10% te sirve y el otro 90% es basura, o son cosas que porque alguien lo dijo vamos a creer en eso, y no es así. Hay menos que están estudiando y de pronto tienen mucha vocación. De partida, saber qué características a tu juicio tiene que tener un buen kinesiólogo. Y segundo, quienes se le hace más compleja la teoría, hoy en día estamos en etapa de exámenes, y de pronto hay que memorizar simplemente. ¿Cómo se hace esa mezcla entre la vocación versus esta etapa más compleja? A ver, desde el punto de vista de neurociencia, de lo que pasa en el cerebro, si yo memorizo, lo voy a saber mañana o en 48 horas, y te lo pregunto en 3 días y se te olvidó. Entonces, ahí lo que hay que tratar de hacer es educar al cerebro para que pases de la memorización al aprendizaje, que es un camino largo, complejo, que tiene que ver con relacionar lo que estás estudiando con algo que te hace sentido. Ejemplo, un ejemplo súper sencillo que son los pares craneales. Y que uno dice, no, ¿cómo vamos a poner 12 pares y distintas posiciones? Y mamá, por ti me fui a Galicia, voy a estar herido, y ahí están los 12. Eso se llama mnemotécnica. Entonces, cada letra de esa frase te sale un par, desde el 1 al 12. Son cuestiones que de repente parecen un poco burdas, pero son súper sencillas. ¿Cómo es la frase? Mamá, por ti me fui a Galicia, voy a estar herido. Y ahí uno tiene Y baja el óptico, olfatorio, oculomanual, te va del 1 al 12. O sea, los estudiantes de kinesiología lo saben eso. Se lo saben de memoria. Ahí tienen cosas para aprender, que un hueso que está afuera o adentro, interno o externo, está la antena en el radio, está la antena en el dedo, entonces el radio por fuera. Hay un montón de tips que uno les puede enseñar. ¿Algún otro? No, hasta mañana, porque hemos sacado la cuenta, son como 300 y tantos. Pero el más importante que el tema del tips es hacer la relación. Por ejemplo, nosotros inventamos en la Bernardo Higgins, a partir del segundo semestre, y de ahí para adelante, lo acompañamos en un modelo de evaluación integral en kine. Decimos, a ver,
¿Te gusta un área? Sí, en el caso mío, mi hermano, mielomeningocele, me gusta la neuro. Ok, ¿y de qué te sirve eso en actividad física, en psicología, en anatomía, en todos los ramos que tú tienes? Entonces, bueno, ¿por qué me está haciendo esto? Y al final se dan cuenta que si yo digo, bueno, este tema se relaciona y empiezas a leer y empiezas a integrarte, te das cuenta que la bioquímica sirve. O sea, entender los factores biológicos que están dentro de la célula me permite entender por qué aplico una máquina de ultratermia, por qué aplico calor, por qué aplico electricidad. Entonces, les abrí un poco el mundo. Claro. Y un poco la mirada que a mí me gusta de la kinesiología ahora, que no tenemos que ir a lo básico, tenemos que ir a rescatar aquellas cosas en donde sabemos que somos buenos. ¿Ya? Somos buenos en programas IRA, porque hay un colega que se llama Pedro Mancilla que junto con médicos estableció estrategias de masaje y eso sirvió con una serie de factores reales en disminuir la mortalidad de niños menores de 4 años por bronconeumonía. Ya. Eso pasó el año 89-90 y hoy día está ahí. Sabemos que la Teletón y los centros neurológicos, después de cierto tiempo, mejoran la funcionalidad de niños y jóvenes. Antes se creía que el periodo crítico para crecer era los 3 años. Y yo decía, chuta, si no le enseño a mi hijo todo en 3 años, ¿qué hago después? Bueno, hoy día uno ha visto que las neuronas se van generando, no se mueren, así que hay un tema ahí con el consumo de cierta droga que a ti te decían, si fumas tal cosa, no lo voy a decir porque si no mi rector me va a retar, pero si fumas tal cosa, ¿vas a matar neuronas? No, las neuronas se regeneran, eso está demostrado, pero igual hace mal. Otro ejemplo. Perfecto. Oye, Jaime, hay un montón de ejemplos, está muy entretenido. El tiempo se nos acaba y quería pedirte algunas recomendaciones que le puedas dar a esas personas que están preparando el examen de kine, en algunos conceptos claros y breves. Decirle, confíen en esto, recuerden esto. Lo más importante, confíen en sus profesores. Lo que estudiaron durante el semestre no se les puede olvidar en una semana. Eviten el bloqueo. De repente, por tratar de aprenderlo todo, sienten el bloqueo. Si hay una pregunta que no saben o no la tienen clara, se la saltan y siguen con la que sigue. En algún momento va a llegar de vuelta el feedback y no ha pasado a todo. Duerma lo suficiente. Es necesario, el cuerpo necesita dormir. Son los que están hasta ahora bien. No, deberían estar durmiendo, qué rato. De repente es mejor estudiar con la primera hora de la mañana y uno tiene que aprender a conocer su ritmo. Eso es súper importante, que los chiquillos conozcan su ritmo. El que no le cuesta madrugar y el otro día anda bien, súper bien. Lo otro es que no hay que abusar a última hora de calentar la prueba. No, más estaba pensando en estas bebidas energizantes que se te activan un tiempo, pero después te pasa la cuenta. Todos estos fármacos o remedios que se toman para mejorar la concentración hay que tomarlos 1 mes y medio, 2 meses antes. No sacáis nada con tomarlos 2 días antes, no ganáis nada. Y lo otro es confianza en sí mismo, autoestima, mejorar la personalidad y demostrar ganas. Eso es lo más importante. Confianza. Absolutamente. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y por conversar de kinesiología y esta carrera bien y tan interesante, a mucha vocación también. Sí, cuando y experiencia de vida. Y cuando quieran, encantado la vida. Nos encontramos la próxima y ahí respondo a los Twitter. Que está sonando. Como que esté muy bien. El director de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Bernardo Higgins, Jaime Ocaranza, con nosotros en esta entrevista del Trasnoche. Siga con nosotros, hay más noticias en CNN Chile.